La entrevista. Querétaro 24/7. Bien, gracias. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Gracias además por seguir con nosotros en Querétaro 24/7 Noticias, en esta plataforma digital que transmitimos en vivo y en directo desde Mixco Coworking aquí en Querétaro. Me da mucho gusto saludar esta mañana al delegado de la Secretaría de Gobernación y que, por cierto, decía yo hace un momento, fue quien decidió, interactuó para que junto con los representantes de las diferentes delegaciones federales que trabajan, que operan, que hacen cosas en Querétaro a nombre del Gobierno de la República, pudieran presentar esta exposición que está disponible de manera gratuita para todos nosotros ahí en la Alameda Hidalgo, aquí en Querétaro, y que sirve para que conozcamos los detalles, los pormenores a propósito del centenario de nuestra Constitución, de estas instituciones que sirven, que trabajan para el desarrollo de este país. Actuario, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Aurelio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, al actuario Juan Carlos Padilla. Al contrario, para mí es un placer. Al contrario. Un privilegio estar aquí en tu programa. Gracias, actuario. Y poder conversar unos minutos sobre esta tarea que el año pasado, con todos mis compañeros delegados, estuvimos platicando de que ahora que se venía, y ahora ya estamos festejando el centenario de la Constitución, como representantes del gobierno federal aquí en Querétaro, pudiéramos hacer alguna contribución. Y definimos y decidimos que quizás una contribución era precisamente dar a conocer y poner en manos de toda la población pues la historia de sus instituciones. Claro. Y por eso esta es una exposición gráfica que se llama así, la Constitución de 1917, fundamento de las instituciones del país. Y es que nosotros creemos que la población merece saber a qué se dedican sus instituciones, cuál es su historia, cuál es su origen, cuál es su base constitucional, cuál es su evolución y de qué manera responde a los intereses y a las necesidades de la misma población. Por eso montamos esta exposición que fue producto de varios meses de trabajo y de investigación, porque son materiales que no estaban disponibles para todo el mundo, sino que tuvimos elaborarlos especialmente, ¿no? hacer esta investigación, ir a los archivos, etcétera, y finalmente creo que quedó una exposición bastante interesante, atractiva. Está expuesta además en un lugar simbólico de la ciudad, un lugar abierto y que pertenece a todos. Sí, claro, sí, por supuesto. Y además creímos, pues casi lo sentimos también como una obligación, sobre todo aquí en Querétaro. Querétaro, como tú y todo lo saben, pues es el lugar donde se entrelaza la historia de México. Sí, claro, en varias ocasiones y en varios momentos importantísimos para el país. Para mencionar tres de los más relevantes, ¿no? Sí. En la conjura para la independencia, en 1867, en el triunfo de la República, con Juárez, y luego la promulgación de la Constitución en 1917. Entonces, Querétaro es un estado de la República que es referencia, que es un estado significativo, es un estado que ilustra la historia y el desarrollo del país como un buen ejemplo. Que tiene cosas que aportar y que tiene cosas que dar y que tenemos cosas que también aprender todos los días. ¿No? Sí, y yo creo que además es útil que la población siempre acuda a la historia de nuestro país. Nuestra historia es muy rica, nuestra cultura, nuestros valores y principios que están plasmados en la Constitución. La Constitución es el proyecto de vida de México. Sí, claro. Es el ser y el deber ser. Y por fortuna ha habido la sabiduría de poder actualizar ese marco de referencia. No es lo mismo el México del 1917 al México del 2017. Claro. Entonces, la ventaja es que se han mantenido nuestros principios y nuestros valores.
independientemente de que los tiempos vayan requiriendo algunas otras disposiciones. Y vemos, por ejemplo, y ahí se apunta en esta exposición, aunque estamos referidos al centenario, 1917 al 2017, ¿sí? Sin embargo, hay ahí también algunos apuntamientos históricos, ya desde 1821, cuando se consolida la independencia, sí. Y ahí ya aparece dentro de la estructura de gobierno, en aquel entonces denominada Secretaría de Negocios y de Relaciones Exteriores e Interiores. Y ese fue precisamente el origen tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya después con todos los cambios 1821. En 21. Actual. Sí. Y luego en 1857, cuando la Constitución se promulgó en aquel entonces, aparecían ya varias secretarías, sí, que eran las que tenían la responsabilidad de dirigir al país. En aquel entonces la Secretaría actual de Gobernación se denominaba Secretaría de Estado, y del Despacho de Gobernación. Sí. En 1913, y todo esto ahí se ilustra en Sí, claro, sígale, está perfecto. Se ve que en aquel entonces la Secretaría de Gobernación tenía responsabilidades de gobernabilidad, de policía, de trabajo, de administración y de beneficencia. Y precisamente en la promulgación de la Constitución en 1917 se le denomina Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior del país. Sí, claro. Y así pues vamos repasando en las 38 delegaciones participantes cómo sus dependencias han venido evolucionando y se han tenido que venir ajustando. Que son parte justamente de este proyecto revolucionario, de este proyecto de independencia cristalizado en la Constitución mexicana, con este enfoque social, con este enfoque que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver también con la funcionalidad social, política, institucional que tenía que tener este nuevo México actuario para poder también pues darle sentido a lo que hoy por hoy es nuestra propia Constitución, es nuestra propia República actual. Así es, sin duda, y ahí en la exposición van a precisamente a repasar todos estos temas que muy bien señalas, sí. Aurelio, los temas de gobernabilidad, los de procuración de justicia, los derechos sociales, los de economía, los de salud, los de agricultura, los de educación. Entonces es una exposición que creo que bien vale la pena, sí, y que nos da mucha satisfacción que hayamos podido hacer este esfuerzo y ponerlo sobre todo a disposición de la población. Repito, la población merece saber qué hace su gobierno. Sí, claro. ¿Cómo está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Y cuál es el fundamento también, ¿no? Actuar en muchos sentidos. Es muy importante. Debemos de conocer cuáles son las bases jurídicas. Sí, claro. ¿Por qué es tan importante la Constitución? Y cómo ha venido dando cobijo y dando rumbo a nuestra vida ya como nación y de instituciones. Yo siempre he creído que mientras más estemos involucrados y mientras más sepamos de las instituciones, mejor país seremos. Este país es un país, repito, rico en historia, en cultura, en principios, en valores, y es un país de instituciones. De instituciones. No podemos ignorarlas ni podemos decir que se vayan. Y en estas instituciones, en el 2017, a través de la misma Secretaría de Gobernación, obviamente se encarga de una vinculación y una responsabilidad social también muy importante, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, con la recreación, con el deporte, los derechos laborales, como usted bien comentaba. ¿Cuál es hoy, en este 2017, actuario Juan Carlos Padilla, delegado de la Secretaría de Gobernación en Querétaro, cuál es hoy la propuesta, la idea, el objetivo central que tiene la Secretaría de Gobernación para continuar con este clima de paz social, de estabilidad social, de paz laboral, de gobernabilidad, como usted decía al principio? Ya de por sí la estructura de gobierno federal es una estructura importante y amplia, pero una institución central en la gobernabilidad es precisamente la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad de la política interior, del desarrollo político del país, de la relación con los poderes, de la relación con las entidades federativas, y además, obviamente, tiene dentro de sus atribuciones el mantenimiento de la paz y del equilibrio social,
temas específicos como el de la protección civil, el de la atención a los indígenas, el de los derechos humanos, claro. El de ver también la relación con las asociaciones religiosas, el poder atender también todos los programas de prevención del delito, de violencia de género. Implementación también de nuevos sistemas. Entonces, prácticamente la Secretaría de Gobernación es el eje que vincula, que articula, que coordina todas las acciones del gobierno. Por un lado federal, coordina todas las dependencias del gobierno federal, y por otro lado hacia los otros poderes y también a las otras instancias de gobierno. Entonces es fundamental porque es el punto articulador, es prácticamente la principal base de apoyo de gobierno que tiene el presidente de la República, pues para mantener y vigilar que haya paz, tranquilidad y desarrollo en el país. Que funcione el país, que funcionen las instituciones, que se atiendan las necesidades sociales, que también se les dé, por qué no decirlo, también sentido y continuidad a lo que se plantearon originalmente en la Constitución mexicana, y que a 100 años de distancia podamos también pensar en un México libre, en un México soberano, en un México, como usted decía, de instituciones, y en una república, Actuario, que realmente nos dé identidad, nos llene de orgullo, se respeten los símbolos patrios, cantemos el himno nacional, vayamos a las escuelas, hay una educación libre, gratuita, laica, en fin, todas esas responsabilidades que son lo que usted también tiene que coordinar, digo, a través de la Secretaría de Gobernación, para que haya este esquema también de paz, de desarrollo, de crecimiento que requiere nuestro país, que requiere el Estado. Y le preguntaría ahí, con esta vinculación con el Estado de Querétaro y con los 18 municipios de nuestra entidad, ¿cómo funciona ahí, Actuario? Por fortuna muy bien, Aurelio, tú mencionas muy claramente, porque pues estás muy bien informado del acontecer del país y de las instituciones. Sin duda, siempre debemos acudir también, por eso es tan importante la Constitución, porque es lo que nos da identidad y sentido de unidad. Claro. En cuanto a la coordinación, aquí en Querétaro, por fortuna ha habido yo llegué hace 3 años aquí. Sí. Yo soy del Estado de México y tengo viviendo 3 años en Querétaro y he vivido muy a gusto, Aurelio, por 2 razones. Una, precisamente por el sentido del trabajo, ha sido muy interesante, muy rico. Tengo un grupo de delegados que han sido muy solidarios, que han sido muy disciplinados, que han trabajado muy bien en equipo, hemos integrado un buen equipo. Y por el otro lado, también con las autoridades locales, se ha establecido tanto antes como ahora una estupenda relación y buena coordinación. A una convocatoria nuestra en el 14 de septiembre del 2015, unos días antes de que tomara posesión el actual gobernador, convocamos una reunión donde estuvo presente él y todos los presidentes municipales, precisamente para manifestar esta voluntad del presidente de la República a través nuestra, de cooperación, de colaboración, de sentirnos un solo equipo. Les entregamos materiales, no solamente el directorio, todos los delegados, sino también sobre las atribuciones y funciones que cada uno de nosotros teníamos, y por el otro lado los programas que estaban en marcha, los programas que se tenían considerados todavía para los siguientes 3 meses, los últimos de 2015 y primeros de la nueva administración, así como las propuestas que tendríamos para el siguiente año, de tal manera que se conciliaran y pudiéramos compartir prioridades. Por el otro lado, Querétaro es un estado líder. Muchas veces algunas personas dicen, pero es que es muy pequeño el territorio, es muy pequeño en población. Sí, pero estratégicamente en el país es muy importante. A Querétaro no se le debe de ver como un estado pequeño, sino es un estado grande por lo que representa, lo que ya dijimos históricamente, pero también su situación geográfica, su desarrollo que ha podido lograr durante los últimos años. Es un estado donde tiene muy buen nivel de vida, de los estados líderes en generación de empleos, en desarrollo y en progreso. Pero al mismo tiempo, Aurelio, tenemos que reconocerlo, precisamente para no perder esto, es que en Querétaro todavía existen 2 Querétaros. Este Querétaro pujante de desarrollo, con generación de empleo rico, etcétera, progresista,
pero desafortunadamente, y aún aquí en el municipio de capital, de Querétaro, ¿sí?, donde vemos esta pujanza de ciudad y demás, aún aquí en este municipio encontramos desigualdades y encontramos pobreza y encontramos rezagos sociales y educativos. Entonces, esto lo tenemos que atender. Qué bueno que siga habiendo impulso, desarrollo, inversiones nacionales y fuera del país, pero que estas inversiones yo creo que las tenemos que vincular para que la prosperidad se convierta en menor desigualdad, en mayor igualdad, en mejores condiciones para los queretanos. Y además, por otro lado, por el propio tamaño, Querétaro es mucho más viable precisamente de acelerar ese proceso de igualdad. Si nosotros queremos hacer algo por el estilo en el Estado de México, cuesta muchísimos miles de millones de pesos y es mucho más complicado. El Estado de México es un país. En cambio, aquí en Querétaro, por la inercia que ya tiene de desarrollo, de crecimiento y de prosperidad, con recursos menores que están mucho más a la mano, podríamos tener un impacto mucho más importante. Sé que se está trabajando, porque te repito, es un trabajo de coordinación con las autoridades locales, pero sí creo que podemos llevar a cabo acciones de gobierno en conjunto, los tres instancias, los municipios, el Estado y la Federación, para que Querétaro sea todavía mucho mejor ejemplo, mucho mejor referencia de lo bueno que puede tener México. El reto aquí es que este crecimiento que está teniendo Querétaro se pueda precisamente enfrentar con mantenimiento del nivel de vida y hasta superación, y reducir los niveles de desigualdad que todavía experimentamos. Eso es un tema importantísimo y una de las prioridades también de la Secretaría de Gobernación, y que bien usted matizaba justamente estas dos posibilidades en este desarrollo, en este crecimiento, en estas estrategias incluso que se han generado para que se puedan también disminuir desigualdades, para que también se puedan generar mejores condiciones de vida. Platicábamos, por ejemplo, con el delegado de CDI, Aurelio Sigala, y me decía grupos indígenas, grupos que requieren especial atención, migrantes que también requieren, y que también a través de estas dependencias obviamente van encontrando el camino adecuado y correcto para mantenerse en este esquema precisamente de desarrollo para Querétaro. Pero en este 2017, actuario, y le preguntaría finalmente, de los retos tenemos también complicaciones, hay también temas que tienen que ver con la seguridad o con la inseguridad en el estado de Querétaro, robo de combustible, en fin, el tema del tren, que se convirtió también en un dolor de cabeza para las autoridades estatales y municipales. ¿Cómo se coordinan ahí con la Secretaría de Gobernación y cuál es la expectativa que tiene la Secretaría de Gobernación para resolver estas problemáticas que hoy tiene Querétaro actualmente? Bueno, son muchos temas los que tenemos que enfrentar, y por eso hay 59 delegaciones aquí en Querétaro, que tenemos que armonizar nuestro trabajo, trabajar como equipo de manera coordinada y eficaz, y al mismo tiempo con las autoridades locales. En materia de seguridad, el estado de Querétaro yo creo que todavía sigue siendo uno de los estados en que tiene mejores niveles de seguridad, independientemente de que por ahí algunos delitos en algunas ocasiones brincan. Y por otro lado también vamos viendo algunos síntomas de descomposición, pero son síntomas. Yo lo que esperaría, y he estado platicando con las instancias que son responsables de esto, de seguridad a nivel federal como estatal y municipal, están trabajando de una manera eficaz, pero creo que todavía nos falta mejorar y reducir este tipo de situaciones que sí estamos percibiendo. De manera extraña hemos visto que, por ejemplo, en el territorio de San Juan de los Ríos se dan estas zonas clandestinas, que además no solamente el daño económico que le representa al país y a las instituciones, sino los riesgos de peligro de lo que eso puede significar, porque no lo manejan expertos, entonces pueden provocar ahí situaciones y riesgos de mucho daño para la población. Se está trabajando en eso, están haciendo investigaciones para ver realmente quiénes tantos están involucrados en pues ya es una red de delincuencia importante en varios estados, y aquí también se están dando.
Pero yo confío porque todos los días veo la manera en que se coordinan las diferentes instancias de seguridad. Sí, claro. Y así como este tema, los otros temas, en las próximas semanas vamos a convocar a nuestras invitadas. Gracias a una conferencia de prensa en donde los 4 sectores en que dividimos temáticamente al Gabinete Federal aquí en Querétaro, vamos a anunciarles el programa del 2017. Como hemos sabido, ha habido impactos negativos en cuanto a recorte de presupuestos y de recursos, pero en conjunto yo tengo la esperanza, lo estamos consolidando ahorita, que podamos llegar a tener el mismo nivel de gasto y de inversión de este año que el anterior. En algunas delegaciones íbamos a tener recortes, pero en otras se mantiene y en algunos casos hasta se va a mejorar. En promedio sería el mismo del año pasado. En promedio estamos estimando que va a ser parecido al del año pasado, lo cual, bueno, pues podemos decir que es muy positivo para Querétaro, porque los recortes están verdaderamente serios, importantes. Vamos a tener este año y el próximo condiciones difíciles, tanto económicas como, bueno, ya la efervescencia política que se presenta. Precisamente hay elecciones para gobernador. En septiembre comienza formalmente, bueno, en su estado también ya con un proceso. Hay elecciones en 4 estados, muy importante el Estado de México por el tamaño y el electorado que ahí representa y el impacto que tiene, ¿no? Y bueno, pues ya a finales de año iniciará el proceso electoral de cambio federal para el año próximo. Entonces no podemos ignorarlo. Y son este tipo de situaciones políticas que también impactan la administración pública. Que hay que trabajar con una estrategia, con un objetivo, con una visión muy clara y muy definida, para efecto de que las instituciones, estaba hablando usted de las elecciones, que también otro de los temas y rubros que tiene que cuidar también a través de la Secretaría de Gobernación en este esquema de participación social, participación ciudadana, de responsabilidad democrática, los partidos políticos, la relación entre los partidos y los poderes, en fin, es muy complejo, Actuario. ¿Cuándo se va a dar a conocer esta propuesta para este 2017, Actuario? Pues las oficinas centrales son las que van determinando las fechas y los ritmos y también las disposiciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar atentos. Uno, cumpliendo con las responsabilidades del trabajo y los programas que ya están en curso, los que se van a desarrollar, mantener la cohesión de equipo. Yo constantemente platico con mis compañeros y tenemos una familia de CES que las aplicamos en nuestro trabajo, que es la comunicación, la coordinación, la confianza, la congruencia y el compañerismo. Esta familia de CES son las que precisamente pues de alguna manera orientan nuestra tarea para que con cohesión también mantengamos el sentido de equipo, que no nos desviemos de nuestro rumbo, independientemente de que algunos de mis compañeros quizás pudieran en algún momento dado tener algún interés político, lo cual es legítimo. Válido también. Pero la mejor carta de presentación que podemos tener cualquiera es nuestro trabajo. Es el trabajo. No hay ninguna carta de presentación mejor que esa, y yo confío en que mis compañeros, el grupo del Gabinete Federal en Querétaro, siga trabajando como hasta ahorita, leal al presidente, a las instituciones, con un compromiso total para ser eficaces y responderle a la población. Nuestra misión es esa, no hay otra. Somos servidores públicos, eso quiere decir servir a la población. Y el propio gobierno y el Estado y los municipios, pues atendemos los tres a la misma población. Simplemente es el mismo México. Es el mismo México, solamente tenemos que distribuirnos el trabajo y organizarnos, trabajar de manera organizada, coordinada y con voluntad. Con voluntad, que significa también sensibilidad para poder escuchar, atender y resolver. Actuario. Oiga, pues le agradezco mucho. Finalmente la invitación, ¿están a la exposición hasta qué día exactamente? Si nos repite nada más para que la gente pueda acudir. Que acudan el día de hoy, el sábado y todavía el domingo. El domingo es el último día, así que este fin de semana creo que la pueden utilizar muy bien para acudir a la historia institucional que está fundamentada en la Constitución del 17 y que sepan qué hacemos las instituciones del gobierno federal aquí en Querétaro, cómo les atendemos y cómo ha sido nuestra evolución. Entonces, pero espero que a lo mejor
podamos recoger todo ese material y si podemos tener posibilidades de recursos, hacer una publicación que pueda mantener ya para todo el mundo esa información. Que serviría y de mucho para todos los ciudadanos. Yo esperaría que sí. Muchas gracias. Como siempre, actuario Juan Carlos Padilla es el delegado de la Secretaría de Gobernación, el que además organizó, planteó, hizo posible esta exposición y que pues seguirá para que podamos conocer realmente todos los mexicanos, los queretanos, lo que son las obligaciones, las funciones, las perspectivas que tiene desde el punto de vista institucional este Estado mexicano, que requiere también un orden, que requiere estabilidad, que requiere progreso, que requiere sensibilidad para que como ciudadanos también podamos exigirle al gobierno, pero que también el gobierno tenga la visión clara y el sentido de poder servir a la sociedad mexicana siempre de mejor manera, sin necesidad de que haya quebrantos, rupturas institucionales a nuestro mismo marco constitucional a propósito del centenario. Gracias, actuario, que tenga buen día. Al contrario, Aurelio, muchas gracias, muy buenos días, y a toda la población les digo, hay que poblar a la política, hay que participar, hay que estar cerca, el gobierno no puede ni debe hacer las cosas solos, sino con la población. Gracias, actuario, que tenga muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Vamos a hacer una pausa, teléfonos 442-105-3895 y aquí en cabina al 223-3532, su opinión siempre la más importante. Hacemos la pausa y regresamos con más. Querétaro 24